Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Bienvenidos al programa Pensamiento Libre, una luz en la noche de los pueblos. Gracias por estar con nosotros. Estamos a través de Facebook Live, de YouTube y pues gracias a Canal 4 por enlazarse en esta tarde en este programa especial. El tema pues una opinión imparcial. Como siempre ya nuestro invitado, amigo de la casa, el doctor Aquiles Fayase. Doctor, muchas gracias por haber atendido la invitación. Vamos pues exponerle a la audiencia la necesidad de invitar a un personaje con un punto de vista de un firmante de la Constituyente de 1985, una opinión consultiva acerca de la estrategia impulsada por las diferentes instituciones que hoy hacen gobierno, que entramparon con argucias legales unas elecciones que nacional e internacionalmente certificaron la validez de los resultados. Todo este proceso de planificación y ejecución no fue coyuntural, ya que históricamente los guatemaltecos hemos sido testigos de un sistema perverso que responde a grupos económicos y políticos de poder para afianzar los beneficios y privilegios que hasta la fecha disfrutan. Haciendo un resumen de los acontecimientos después de concluida la segunda vuelta electoral y las acciones emprendidas por los órganos de poder que no están facultados en materia electoral, así llegamos al día de hoy sin ninguna claridad para la mayoría de guatemaltecos que no entiende por qué los fallos de la Corte no han definido la solución al problema creado intencionalmente. Así es de que, doctor, de su saludo de bienvenida y la pregunta inicial es, desde su punto de vista constitucionalista, ¿cuál es la salida legal, política y social a esta crisis que nos afecta a todos los guatemaltecos? Bienvenido. ¿Qué tal, Noel? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. A estas alturas yo creo que ya no hay nada ni independiente ni imparcial. Todos tenemos un punto de vista bien definido, porque la situación se ha vuelto tan complicada que querer mantenerse neutro ante lo que está sucediendo realmente sería imposible. Yo coincido con usted 99% del tiempo en nuestra percepción de los hechos. Y sí, es un hecho que no fue planificado, al contrario de lo que usted dice, fue puramente reactivo ante los resultados de la primera vuelta, que no se esperaban ni la victoria del voto nulo, ni que Arévalo pasara a segunda vuelta. Pues si usted se da cuenta, el conocido pacto de corruptos controla del Congreso y controla las alcaldías. O sea, su estrategia les funcionó a ellos. En lo que no les funcionó fue la presidencial. Y es ahí donde se provocó una reacción violenta, que es todo lo que estamos viendo. Que es dos. Uno, intentar deslegitimar la voluntad popular a través de decir que hay un fraude. Y dos, querer impedir la toma de posesión a través de quitarle la personalidad jurídica al partido que postuló al presidente. Entonces, tenemos esos dos carriles que están caminando como un tren, están caminando. Y no tenemos que perder de vista que son dos carriles. Se puede caer uno, pero tiene que caerse el segundo para que las cosas paren. De nada nos serviría que el proceso penal contra Semilla pare y sí tomen posesión si van a querer declarar las elecciones nulas por el tema de que hubo un fraude informático, cuando eso solo demuestra una ignorancia absoluta de cómo funciona el sistema, porque el sistema no funciona electrónicamente, el sistema funciona de a pie, con las actas. Entonces, si las actas están todas contadas, pero ahora es ahí donde se quieren agarrar, que hay 1,500 actas que no coinciden, de las 124,000 actas. Es decir, un 1% no coinciden. Un margen de error razonable, ¿verdad? Claro, si todas esas 1,500 actas
que son 600 votos para cada una, se le fueran a Suri, no cambia el resultado. No, pues. ¿Me entiendes? Entonces, no es Sí. estadísticamente razonable lo que se está haciendo. Pero de razonable la situación actual no tiene nada. No, no tiene nada, Nada no, de razonable. Es un hígado contra otro hígado, contra un garrote, contra un montón de pisto, y en el medio de esos cuatro que están dándole palo ahí, estamos los guatemaltecos en una incertidumbre horrible. pero el fondo de todo esto, de no quererle dar posesión, es algo más, no es propiamente un tema legal, un tema de fraude, no, es porque no quieren soltar el poder que durante largos años han tenido, un poder que se transforma en privilegios para un cierto sector, ¿es así? Nosotros estamos partiendo de la presunción que el sistema va a cambiar, que es lo que ellos también están partiendo de la misma presunción, que con Arévalo y con Semilla el sistema va a cambiar, que van a dejar de haber comisiones, que van a dejar de haber plazas fantasma, que van a dejar de haber todo tipo de truncias como el narcotráfico. Yo tengo mis serias dudas. El modelo de gobierno no va a cambiar. Lo que van a cambiar es la filosofía del chofer del bus. Va a cambiar, pero no va a cambiar el bus. Para poder cambiar el bus, necesitamos unas transformaciones de fondo que no son de 4 años. Son bastante más largas, empezando por la reforma política. Si usted no puede elegir representantes que lo representen, no hay voluntad política. Si se da cuenta, en toda esta crisis, ¿quiénes son los grandes ausentes? Los que no están. Los candidatos presidenciales que perdieron y los diputados que sí ganaron. ¿Usted los ha oído por algún lado? ¿Los ha visto Para por nada, algún lado? para nada. Nada. Son los grandes ausentes. Entonces quiere decir que el modelo político no está funcionando para intermediar entre la sociedad y el poder. Ese túnel, esa conexión entre la sociedad y el poder se llaman partidos políticos. Están ausentes, completamente ausentes. Entonces la sociedad y el poder están caminando en sentidos diferentes. Así que la reforma... En una de sus lecturas, usted hablaba de otro gran ausente que es la falta de liderazgo del candidato ganador. Fíjese que si usted mira las declaraciones hoy en la tarde en Emisoras Unidas del presidente de los 48 cantones, textualmente dijo, si Arévalo saliera ahorita a pedir que paren los bloqueos, nadie le haría caso, porque él no los convocó. ¿Qué perspectiva? Porque eso, fíjese que todo el mundo se está fijando en la puerta de entrada, que es lo que estamos viviendo ahorita, la crisis para poder tomar el poder. Pero muy poca gente nos estamos dando cuenta de lo que va a pasar el 15 de enero a partir de las 6 de la tarde. La ingobernabilidad ante la falta de liderazgo del presidente electo, de los diputados electos y el cambio de alcaldes. Porque esta etapa que acabamos de vivir demostró que hay liderazgos muy fuertes que son capaces de desconocer a los partidos políticos y al sistema formal. ¿Qué les dice a usted? Que la alcaldía indígena de Sololá sí manda y el alcalde de Sololá no manda. ¿Qué le dice a usted? Que el gobernador de Totonicapán no manda y los 48 cantones sí mandan. Sí tuvo que renunciar públicamente porque estaba la presión detrás de él. Entonces, quiere decir que la estructura formal del poder nunca se engranó a la estructura real de poder. Y están caminando en dos sentidos diferentes. Y es ahí donde vemos que ahora salieron todas esas dirigencias. Usted vio videos de la colonia Betania en la ciudad de Guatemala. Sí. Cuando absorbieron a los antimotines y les impidieron actuar. Esa colonia
tiene verdadera dirigencia. Y así, en cada rincón de la República hay verdaderas dirigencias que no tienen nada que ver con los puestos políticos. Ahora, digamos, 48 cantones fueron capaces de pues, liderar un movimiento, pero no de aglutinarlo, y también hubo un problema en la negociación cuando se sentaron a la mesa con el presidente actual y la OEA, y pues no llevaron una propuesta contundente y para fijarle un plazo para que se resolviera la situación. ¿Cree que ahí hubo un fallo y que eso nos tenga en este punto en que pareciera que el movimiento se debilitó? Es peor, el suceso grave está antes que eso. Son 23 alcaldías indígenas de todo el occidente. No se pusieron de acuerdo en lo que iban a pedir, ni quién los iba a representar. Iban los 23 y cada uno decía una cosa distinta. Y entonces no los tomaron en serio. Nunca se pusieron a pensar en lo que significa la capacidad de negociación. Cuando usted va a negociar con un tigre, tiene que tener un tigrote enfrente y no 23 tigritos o 23 gatitos. Y entonces hubo discrepancias de criterio dentro de ellos mismos frente a los otros. Y entonces los vieron débiles y les metieron una cuña en medio. Y definitivamente esto de que el presidente actual desde un principio mantuvo un silencio muy notable, era el objetivo de cansar a los manifestantes en cuanto a los bloqueos, y de esta manera pues tenernos al punto en que nos encontramos en este momento, pareciendo que se debilitó el movimiento. Es que el movimiento colapsó. Después de 20 días de bloqueos, no lograron nada. Y al contrario, se pelearon con la dirigencia electa, porque ya se separaron. Con lo que le dije hace un rato, de que no lo reconocen como líder del movimiento. Y además, la gran mayoría de la población de clase media no quiere bloqueos. Usted ya vio electricistas, plomeros, carpinteros, albañiles, las patojas que pintan las uñas, no lograron llegar a sus trabajos. Sí, esa separación de la clase media y las personas del campo, del interior del país, no es reconciliable. A estas alturas muy difícil. Al principio del movimiento, si hubiera habido coordinación entre liderazgos de clase media y los liderazgos indígenas, estaríamos viendo una película diferente. Pero no se pusieron de acuerdo y se lastimaron mutuamente. Ahora, con la conclusión de que las protestas se deben de llevar a la plaza y a las plazas y frente al Ministerio Público y otras instituciones, ¿qué diferencia hay con las del 15 de enero, de cuando se sacó al presidente Otto Pérez Molina? La coyuntura es, por supuesto que es diferente, pero ¿tenemos más chance o menos chance? No, yo no la compararía para nada. En el caso de Otto Pérez, el verdadero factor de poder, que en ese entonces era la embajada gringa, se fue a meter a casa presidencial, lo hizo a un lado y se subió en el podio presidencial, el embajador gringo. ¿Y la corte también no fue decisiva? No, no fue decisiva. Ahí, y entonces eso creó la ilusión en el guatemalteco de que con ir a la plaza con banderitas se puede derrocar un gobierno. Y se están dando cuenta que para derrocar un gobierno la cosa es complicada. Pero ahora también tenemos el apoyo de Estados Unidos. ¿Usted cree? No, en la práctica no. Oh, mire, ¿Cómo explica eso? La política del tuitazo
y la diplomacia del megáfono, ahí se queda. No hace nada. Sí, fue Sí, un personaje de muy poco poder quien dio las declaraciones. así es. Mire, ¿y quién es el que viene? El subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos. ¿Qué viene a hacer? Viene a ver, según las declaraciones de ellos mismos, viene a ver. Que vea por Zoom, que vea por la tele. ¿Me entiendes? No hay operadores reales ahorita de ningún lado. Los operadores reales son otros. Y frente a una estructura que se ha inquistado en el Estado a través de tantos años, que ha sacado las garras en los últimos 3 años, usted no puede ir al parque a levantar una banderita. Ay, sí, muchacha, ya vi que no les gusto, me voy a ir a mi casa. Eso no va a pasar, pues. Eso no va a suceder. Esa gente está ya amarrada, está aferrada, tienen cimientos, están amarrados con cadenas y no van a... Imagínense lo que dicen ellos. Ok, me llenan las plazas con 100,000 gentes. Está bien. Y son 17 millones. Hay 16 millones que no quieren que me vaya, me quedo. Así no sale la gente. Esa es una ilusión perversa que nos dio el 2015, porque la gente no entendió que era una lucha de poder, una verdadera lucha. Se recuerda de la, llamémosle así, la rendija, la ventanita que usted en un programa pasado dijo que se abría para fortalecer la república, la democracia en el país. Tristemente se perdió. ¿Usted se acuerda? Yo no me acuerdo. Sí. Se perdió, tristemente. No se ha perdido, pero se ha cerrado y tiene barrotes. Fíjese, pues, veámoslo en trencito. Llegamos a unas elecciones bien amañadas. De esas elecciones, el ganador no hubiera sido Bernardo Arévalo. No. ¿Ok? Llegamos a una segunda vuelta, torpedeada. Llegamos al 1 de noviembre con la amenaza de que van a suspender al partido ganador y no le van a dar posesión a los electos. Supóngase, ante todo ese escenario, que sí tomen el poder el 14 de enero. Sin partido. ¿Cuál es el escenario de ingobernabilidad? Un presidente que tiene a 107 diputados en contra. Es decir, el Congreso puede, con mayoría absoluta, desconocerlo, impedirle cualquier ley, declararlo inhábil, cualquier cosa, porque ya controlan los 107 diputados. Hay 220 diputados que están alcaldes, 220 alcaldes que están en contra del sistema, porque son los que se eligieron por Vamos y por UNE. Sí. Y que siguen con la política clientelar y digamos toda la corrupción. No va a cambiar nada. Proyectos. Entonces, usted tiene un Congreso dominado por ellos y unas alcaldías dominadas por ellos. ¿A qué horas va a eliminar el listado geográfico de obras? No va a tener chance. No tiene chance. Eso va a seguir ahí. Por eso le digo que el sistema no va a cambiar. Va a cambiar el chofer del bus, pero el chofer del bus se va a dar cuenta que el motor está sacando diésel, está sacando aceite. El cobrador va a ser el mismo. Exactamente. El brocha va a ser el mismo. Sí, para que entendamos mejor esto, doctor Aquiles, ese monstruo de 1000 cabezas que está difícil de roer, ¿qué tan poderoso es? Tienen control absoluto del Estado. No es que sea poderoso, tienen control absoluto del Estado. Tenemos unas cortes de justicia, cortes de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ya tienen 5 años y que les vino del norte la Constitución. Ahí se quedaron. ¿Cuál es el camino para elegir nuevas cortes?
las comisiones de postulación. Las mismas comisiones de postulación con las mismas universidades que eligieron a los mismos magistrados. ¿Usted cree que va a cambiar algo? No, no, definitivamente que no. Pero bueno, ¿cuántos años más nos vamos a tener que pasar soportando esto? ¿O también estamos supeditados a la geopolítica o no? Claro, el tema aquí es que la geopolítica ahorita, hace 3, 4, 5 días, cambió en contra nuestra. En contra. Porque con eso que pasó en Israel y Palestina, movió los ojos de Estados Unidos para allá. Porque allá es realmente importante esa base militar en Israel. Israel es como un gigantesco portaaviones gringo. Las bases gringas, la inteligencia gringa de toda esa área está en Israel. Ahorita que Israel tiene un momento de inestabilidad, los gringos les importa un pepino Ucrania. Ellos necesitan defender Israel. Y ya no digamos lo que les importa a Guatemala. Todo se va en contra de Guatemala. Pero para mientras, los chinos y los rusos no tienen nada que hacer en Israel. Tienen todo el tiempo para venir a dominar en Centroamérica. Entonces la geopolítica, desde hace una semana que empezó el problema de Israel, está trabajando en contra nuestra, la geopolítica. Ya pasamos a segundo plano. Ahora veamos. Declaran el fraude electoral, cancelan la personalidad jurídica del partido ganador, Son dos casos diferentes, don. Son dos casos arremeten distintos. contra el Tribunal Supremo Electoral, mantienen en reserva un proceso que violenta el derecho elemental de defensa de los indicados en los procesos penales fabricados, el silencio cómplice y falta de reconocimiento de parte de los congresistas con una decisión única de la directiva del Congreso al partido ganador sin sentencia firme al respecto, la ilegalidad de las Cortes por los fallos emitidos tanto por el tiempo de legitimación como por la selección de fallos que emite a gusto y conveniencia la Corte de Constitucionalidad. Con todo esto y con lo que se ha visto de parte de la comunidad internacional, habría un aislamiento internacional ante los oídos sordos de las demandas de la población. ¿Qué efectos tendría esta acción si se llegara a dar el aislamiento o no se va a dar? Depende, dijo Pepito. El tema aquí es, el aislamiento solo puede venir escalonado. Empieza Estados Unidos, sigue Europa, pero ¿qué van a hacer los demás países? Estados Unidos tiene en sus manos un arma poderosísima, pero poderosísima, que la gente ni siquiera la conoce a fondo cómo funciona. Estados Unidos no tiene que dictar sanciones comerciales, no tiene que poner en la lista Engel a nadie, ni la Magnitsky, nada. Esos son, como yo le digo, la diplomacia del megáfono, solo amenazas. El verdadero garrote son 5 letritas, que se llama SWIFT. SWIFT es el Sistema Internacional Monetario de Transacciones Bancarias. Si a Guatemala la desconectan así del SWIFT, no hay forma de pagar nada en el mercado internacional. Ni importaciones, ni exportaciones, ni remesas. Sería una crisis, un caos, pero sería un caos en Guatemala. Y esto lo hizo Estados Unidos con Rusia. Pero Rusia produce miles y miles de millones de barriles de petróleo y de gas. Entonces tiene un arma de negociar. Ha negociado entregarle petróleo y gas a Arabia Saudita, que Arabia Saudita lo refina y lo vende como diésel y gasolina. Los rusos siguen recibiendo pisto. Pero Guatemala, ¿qué tiene? No tiene nada. No tiene nada. Además, no tiene absolutamente nada. ¿Okay? Ahora, los Estados Unidos ya hicieron esto y lo hicieron por 3 días en Sinaloa.
escogieron todas las transacciones bancarias del estado de Sinaloa a México y las congelaron 3 días. Hasta los narcos se rindieron. Bueno, pero ahora se recuerda que bueno, con relación a la lista Engel, pues el presidente Yamatei ni atención le puso, incluso dijo que él tenía otra lista. Las ¿No les opilotes. importa el país o qué? Pero mire, es que la lista Engel no dice nada, usted. Eso es, la lista Engel sabe qué significa. Es como el listado de chairos en Guatemala. No significa nada, pues que lo digan a uno que uno es chairo, pues está en la lista Engel. No significa absolutamente nada. Ahora, la lista Magnitsky, ese es ya otro paso. Pero los gringos no han dado ese paso para sancionar a los verdaderos responsables. Y el último paso de las sanciones públicas es la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que esa es la muerte financiera para cualquiera que lo pongan ahí. ¿Quieren dar un ejemplo? Metan a Miguelito en la OFAC hoy, pues. Ahí les vamos a creer a los gringos que van en serio. Pero Miguelito, con 3,000 millones de dólares en Andorra, va y viene en jet privado, va en helicóptero a la antigua. ¿Qué sanción le han impuesto a él? Nada, cero. Ahí está. Entonces, los gringos no van en serio porque no están atacando el fondo del problema. Ahora, prácticamente estamos ante cuando se recuerda que decíamos que estábamos al borde del abismo, y bueno, ya caímos, hubo golpe de Estado, estamos ante un Estado fallido ya totalmente. ¿Qué nos queda? Lo que pasa es que la respuesta del pueblo fue la equivocada. ¿Se acuerda? El pueblo se peleó con el pueblo con esos bloqueos de 20 días. Entonces ya no hay unidad poblacional para enfrentar al monstruo. Entonces ahora son dos pueblos, los pueblos indígenas y las clases medias. Y a eso le ponemos que están el cacife en medio queriendo operar y aquí abajo el crimen organizado, esas ruedas giran al revés. En un vacío de poder, ¿quién es el ganador? El que tiene las armas. ¿Y quién tiene las armas? Las tiene el ejército, las tiene la policía y las tiene el crimen organizado. La policía, la verdad es que es un ejemplo de civismo, el de este general Barrientos, que se negó a usar la fuerza e incluso hay que reconocer que mandó a la policía sin armas a las manifestaciones. Y dijo que los habían engañado también cuando fue el primer allanamiento. Así es. Entonces, el uso de las armas por parte de la policía, en este momento yo lo descarto, porque incluso el nuevo ministro ya dijo lo mismo, que no va a usar la fuerza. Eso nos queda con el ejército y nos queda el crimen organizado. ¿Quién va a usar las armas primero? El ejército, bueno, viene de la nueva escuela de países democráticos y cero golpes, o podría darse. Este nuevo Exactamente. ejército. Mire, pues, digamos, el pensamiento generalizado en los altos mandos del ejército ahora nacen en el general Gramajo, que es la doctrina internacional de la supeditación del poder militar al poder civil. Los militares nuevos, los que están al mando hoy, no van a hacer nada, según mi proyección. Son los militares de la contrainsurgencia, retirados, los que están acostumbrados a usar la fuerza contra la gente. Ese es el peligro, porque esos militares todavía tienen demasiado poder. Sí, hubo uno que salió dando declaraciones muy severas, incluso insultando a Arévalo y que él lo iba a sacar, etcétera. Viene de esa vieja guardia del movimiento insurgente. Así es.
Así es. Así que ahorita estamos en un callejón. Estamos en un callejón, tal vez ni siquiera callejón. Estamos en un pozo de agua seco, rodeado solo por tierra, por todos lados. No se ve salida. Y la salida tiene que venir a puro tubo, negociada, y esa salida va a tener que llevar obligatoriamente un puente de oro. Un puente de oro para todos los involucrados. Por puente de oro me refiero, tienen que regresar a sus casas con una medalla todos, de honor. No importa lo malo que se hayan portado. Usted no puede humillar al vencido. Hay una máxima de las legiones romanas que decía honor al vencido. Porque los hijos del vencido y los nietos del vencido, cuando son humillados, van a venir en contra de uno. Si la petición es que los fiscales renuncien y los jueces renuncien, hay que darles una salida elegante. Obligatorio. No podemos humillarlos, como se ha hecho de la CICIG para acá y antes de la CICIG para la CICIG. Era humillar al vencido. Y eso Pero es lo si que en nos principio la ley es la ley. Sí, la ley es la ley, pero la política es la política. La política es el arte de lo posible. Y ahora esto ya de un tema legal se pasó a un tema político. Es al revés. De un tema político se usó la ley como arma política. Pero partiendo de ahí, entonces, el 14 de enero la obligación de el presidente es deducir responsabilidades. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Sí lo va a tener que hacer, pero con mesura. ¿Entiende? El tema es con mesura. Si el presidente no manda en el organismo judicial y no manda en el Ministerio Público, el presidente solo puede mover políticamente la voluntad hacia ese sentido. Y el discurso del presidente no debe ser lo que ha sido ahora el discurso de la gente de los golpes. Venganza, que es preso o prófugo. Ese es el discurso equivocado. Si no, no termina nunca el ciclo, no termina nunca el ciclo. Es lo que hizo Andrés Manuel con sacar a que el pueblo decidiera. Exactamente, exactamente. Tiene que haber mire, toda la solución nacional empieza con una ley de punto y final. Es una ley de reconciliación y de amnistía de todos, para con todos. Borrón y cuenta nueva. Mientras sigamos pensando que hubo genocidio, que no hubo genocidio, que la CICIG se humilló a empresarios, que los empresarios se quieren vengar, que la FCT, que todo eso no termina nunca. Pasan generaciones. Porque al final a eso se reduce que continuamos en guerra. Así es, continuamos en guerra. Después de 36 años de guerra y 20 años, casi 30 años de haber firmado la paz, seguimos en guerra. Ahora, pero para el común de los mortales guatemaltecos eso no cabe, no lo aceptan como un medio de reconciliación y de iniciar una nueva etapa democrática, seguir construyendo la democracia. Se necesita mucho liderazgo y me ¿Qué es lo parece que que en este momento no lo tenemos. No lo tenemos, cabalmente, no lo tenemos. Los liderazgos que han nacido han sido espontáneos y en general mal preparados. Porque no supieron, por ejemplo, lo que acaba de pasar ahorita, en estos días. Esos patojos líderes de las alcaldías, porque no son los grupos de ancianos dirigentes, están atrás. Pero los que están sacando la cara y tomando las decisiones en el campo
son los patojos como Luis Pacheco, como Tuy, como esa Sí, gente. las nuevas generaciones, los Así, que no eh, están preparados porque no se han querido educar en el arte de la política. Todavía son muy, incluso lo vemos en la dirigencia de Semilla. Son patojos radicalizados mentalmente. sí, como sucedió en los 70, que más que todo era una moda, pero no había conciencia, eh, no estaba bien comprometido, que hasta posteriormente la juventud de los 70, ya los universitarios, etcétera, etcétera, las mismas circunstancias hicieron que maduraran políticamente, pues. Así es, así es. Necesitamos tutores, tutores que puedan enseñar liderazgo y que tengan, para empezar, que puedan abrirle la mente al liderazgo joven de que para poder lograr avanzar hay que negociar con el diablo, con Satanás y con Lucifer. Guatemala no puede salir adelante si no tomamos esa realidad de que esos grupos existen. Mientras No puede querramos seguir viendo las cosas en blanco y negro como lo hemos venido haciendo. mientras querramos un futuro sin CACIF, el CACIF no se va a ir solo porque sí, pues. ¿Me entiende? Hay que tener la realización mental y de la realidad que hay 8 gentes en Guatemala, 8 familias que controlan la política. Y el subsecretario de Estado viene a hablar con ellos. Sí, ¿entiendes? Hacen No, no. negocios, eso es obvio que hacen negocios, pues. Bueno, entonces el tema es, bueno, el llamado debe ser a todo ese liderazgo joven que tiene que educarse en el arte de la política. Pero esa es una tarea de la sociedad civil, ¿de quién? Es una sociedad de los ancianos como nosotros, como usted y yo. Una transmisión de ese mensaje. Ya no se puede. Las posiciones radicales nunca han triunfado en la historia de la humanidad. Triunfan momentáneamente. Triunfan por periodos de 5 o 10 años. Y luego vienen las debacles. Y nosotros estamos construyendo un país que cambia cada 4 años. El país es como la jaula de las ratas. Da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas y nunca avanzamos. Eh, Usted analice ahorita los índices de pobreza, de migración, de desempleo, de desnutrición. Están peor que hace 40 años. sí, sí. Están peor que hace 40 años. En lugar de avanzar, hemos retrocedido. Vea usted el índice de libertad política, el índice de libertad de expresión. Todo es menos que hace 30 años. Cambió de forma. Eh, no sé si Canal 4 está todavía con nosotros, pero vamos a dar un giro un tanto, pues, de 45 grados, diría yo. Ante este oscuro panorama surge un movimiento desde Occidente al traer nuevamente a discusión el revivir el estado de los Altos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Exactamente, eso lo publiqué yo el primer día de los bloqueos. Incluso lo están diciendo en Solola. Usted, ya vio usted que ya tienen la bandera lista. Sí, sí. Y hasta ¿Entiende? los departamentos que estarían incluidos y jalan a uno de Oriente también. Bueno, el de Oriente es bastante difícil por la imposibilidad física, pero el sexto estado, el que se independizó en 1838 de la Federación Centroamericana, Centroamericana, sí. ¿sí? Eh, fue 26 días independiente, pues, y terminó en un baño de sangre horroroso. Y es ahí donde la gente, por ejemplo, habla de Atanasio Sul, pero no sabe quién es Atanasio Sul. Sí, claro. ¿Okay? Atanasio Sul es el que dirigió esa revuelta. Entonces, el tema es
la viabilidad de un Estado independiente en los Altos es cero. Es cero, absolutamente cero. Pero eso no quita que la gente quiera hacerlo. Y lo están haciendo. Que se queden los otros con sus corruptos y todo, que nos dejen a Occidente crear Eso, este Estado. eso es bien complicado. Fíjese que la concentración de poder económico hace la viabilidad de los estados del occidente imposibles. Usted ya lo vio ahorita, solo en Huehuetenango, 75,000 familias se quedaron sin vender sus productos de verduras y de productos básicos que no los venden en el mercado nacional. Son mentiras que los de la montaña de Huehuetenango lo van a vender al mercado solo son mentiras. Se lo venden a los grandes exportadores. El Salvador, para El Salvador y para otros países. Póngale en El Salvador el kilo de brócoli subió de $20 a $75. Unos cuantos días. ¿Sí? Cabal. Entonces, fomentar esa idea sería el camino equivocado. El camino que se debió de haber tomado desde hace 200 años es la integración social. Integrar las sociedades del altiplano con las sociedades urbanas. Citadinas. Es lo que está sucediendo con la migración. Los migrantes que van a Estados Unidos se asimilan instantáneamente a aprender inglés, a aprender las reglas del trabajo y a aprender las reglas de la convivencia en Estados Unidos. Pero esos mismos patojos vienen a la ciudad de Guatemala y no quieren. Sí. ¿Qué? Pero esto no sería lo rescatable de este movimiento, que se logró algo de de esa integración social. Fíjense que yo lo veo al revés y cabal hoy escribí sobre eso. Este movimiento, si usted lo ve del lado romántico, tiene un montón de cosas positivas. Dentro de ellas, que despertó el pueblo, la integración social, la solidaridad, todo. Pero es muy etéreo. Así real, contundente, ¿qué logró? Una destrucción económica. ¿Por qué? Porque no hubo engranaje entre esas clases medias citadinas. Y citadinas me refiero la ciudad donde usted vive, pues. No me refiero a la ciudad de Guatemala. Sí. Tenía que haber habido una integración. Incluso usted lo mira, la protesta frente al Ministerio Público aquí en la ciudad de Guatemala no mira clases medias. Mira clases medias que van a chutear un ratito y se salen y se van. Sí. Entonces es un movimiento indigenista el que estamos viviendo. Bueno, digamos, en ese orden de ideas, ¿quién está padeciendo más la crisis económica que, como usted lo mencionó antes, viene desde hace años? ¿Los del campo o la clase media urbana? Los últimos 20 días la clase media urbana. Tradicionalmente el campo. Y el motivo es que... Pero fíjese que hay un fenómeno que las personas del campo siembran verdura, tienen animales, en cambio el de la clase media es supeditado a un salario, a un cheque, no puede gozar de esas prebendas, pues. Ojalá estuviera supeditado a un salario y a un cheque. Están supeditados al trabajo informal en la calle. Ese es otro segmento de la población. Es el 70%. El 70% de la población económicamente activa depende de la economía informal. Sí, pero que ¿Entiendes? emigraron también del campo a la ciudad. Exactamente, emigraron del campo a la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué la gente emigra del campo a las ciudades? Porque en el campo, lo que usted me acaba de decir, de que tienen sus propias plantaciones y sus propios animales, es puro romanticismo. Porque para que una familia sea
independiente desde su propio sembradío, necesita 10 hectáreas, o sea, 14 manzanas. ¿Cuánta gente conoce usted que tenga 14 manzanas? No las tiene. Tienen 5 cuerdas, 3 cuerdas. Y sí, mucho. Sí, mucho. ¿Ok? Entonces, no pueden subsistir de lo que siembran ni de los animales que tienen. Claro, tenemos un par de cochitos y 20 gallinas y un huertecito. Eso nos dura para un fin de semana, pues. No nos dura para poder subsistir de ello. Entonces, esos patojos que ya no quieren ser gente de campo, este fenómeno ha sucedido a través de la historia de la humanidad y la más grande migración del campo a la ciudad se dio en China en los últimos 30 años, por ejemplo. 1.000 millones de gentes salieron del campo a las ciudades. Y es por eso que Guatemala está viviendo lo mismo. ¿Me entiende? Sí, Guatemala claro. está viviendo Y el mismo fenómeno. ahora se declara una migración mundial, ya no solamente de América Latina. Así es. Entonces, el tema es, la gente del campo es la que más sufre siempre, todos los días. Porque eso puede ser, eso es lo que fomenta la migración a las ciudades. Porque en las ciudades, a través del trabajo informal, sienten un ligero alivio. Pero cuando están en la ciudad y las carreteras están bloqueadas, es peor la situación. Porque aquí ni siquiera tienen sus gallinitas y sus cochitos. Así Y sí lo es. tenían, que lo tenían allá. Por eso le Y digo que, tampoco pueden regresar por los bloqueos. cabal, no hay movimiento de transformación social que triunfe sin las clases medias. Ninguno. Y es ahí donde estuvo el error. Y es ahí donde tiene que recomponerse. Lo que pasa es que la dirigencia ancestral ahorita lo que tendría que hacer es replegarse, repensar la estrategia. Pero no, en berrinche están siguiendo la estrategia de ir a tomar otros puntos. ¿Y cómo lograr la participación directa y activa de los que usted dice, bueno, hoy sábado sí puedo ir un ratito a la plaza o puedo ir al Ministerio Público a protestar, pero mi ratito, ¿cómo hacer esa conexión o la situación económica y el hambre los va a hacer moverse? Para empezar, si no tienen su cheque garantizado, no van a ir a protestar. ¿Quién va a dejar de comer 3 días para ir a protestar 3 días? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el 2015? Pues todo el sector económico les garantizó 2 días de sueldo y la gente fue a las plazas. Pero ¿de quién dependía la decisión? Del gran empresario. Entonces, Sí. regresamos al principio de la plática. ¿De dónde empieza el problema? ¿Te das cuenta? Estos 20 días tenían 2 caminos. Sí. El camino totalmente pacífico que se hundió, que es el que vimos, o un camino violento, que hubiera sido una revolución violenta. Afortunadamente no se dio, pero en medio quedó lo que estaba. Estamos exactamente como que si hoy fuera el 1 de octubre. No pasaba nada. La persecución penal sigue. El golpe de Estado sigue. La ineficacia del liderazgo sigue. La duda de las elecciones sigue. Entonces, ¿dónde estamos? No ganamos nada. No ganamos nada, obviamente, y ganamos ponerle barrotes a esa ventanita que se había abierto y los escenarios entonces bueno, la válvula de escape a esta incertidumbre, a esta pues negrura en el horizonte de la mayoría de los guatemaltecos, porque quiera que no, nos causa incertidumbre a todos los guatemaltecos. ¿Cuál es la válvula de escape? ¿Cuál es la salida legal o política que se podría vislumbrar en este momento? Mire, la válvula de escape ya no es legal. Todas las barreras se pasaron ya.
Ya no hay de la parte, lo que quedaría es una huizachada que hubiera que hacerse, pero ya el proceso legal ya llegó al punto donde es irreversible. El proceso político no. Y es ahí donde yo digo, ese puente de oro, una negociación. Hay que negociar. Mire, pues, si usted se va a la historia, Pero ¿quiénes? ¿Con qué interlocutores? ahí está el problema. ¿Con cuáles interlocutores? Por eso le decía yo que los 23 alcaldes indígenas tenían que haberse encerrado 3 días y haber salido Planificar. con un representante único. Pero usted negocia hoy con Sí, 48 cantones, pero la alcaldía de Sololá dice que no. Entonces tiene que tener un representante único. Los partidos políticos tienen que dar la cara, pero ¿quién va a dar la cara por los partidos? al menos los nuevos electos ¿Pero dónde lo tendrían están? que ser. ¿No? Tendría que ser. ¿Y dónde están? No, viendo qué cheque les van a pasar. Por eso. Fíjese pues, 20 días de bloqueos a todos los que trabajan en el organismo judicial, en el MP, en el gobierno, en los ministerios. Les sirvió de vacaciones. Ellos van a cobrar su cheque bonito, pues, igual que siempre. Y todos los demás que vivimos del diario, ¿qué hacemos? Reajustes. Vamos. Así que, Bueno, mire, la perspectiva es muy, muy complicada. Si alguien tuviera la solución, ya hubiera salido de la varita mágica. La situación se llevó tan complicada porque a través de los años se ha torpedeado la creación de liderazgos. Los liderazgos de las ONGs no son liderazgos de verdad. Son liderazgos ficticios financiados. Usted sí. mira las fundaciones, las ONGs y todas las cosas. Incluso propiedad de muchos diputados. Bueno, ¿qué? No hay liderazgo, no hay fomento al liderazgo, no hay organización comunal. Entonces nos encontramos en No hay medio de lo que... academia. Sí, hasta eso nos quitaron, no hay deporte. Tenemos esta patoja que se va a las Olimpiadas del Qué vergüenza. 2024 y va en nombre propio, no en nombre de Guatemala. Sí. Hasta el deporte nos quitaron. Pero nos quitaron quiere decir que permitimos que nos lo quitaran. Y ahí está el problema. Permitimos que nos lo quitaran. ¿Cómo hacemos para recuperarlo? Cuando usted encuentra un ladrón Porque que... usted ha mencionado que esas personas que perdieron 2, 3 días, pues sufrieron un gran golpe a su economía. Y entonces, ¿cómo podemos hacerle? Si es política, los entes políticos, los partidos políticos, no están una nueva dirigencia política, no la hay porque los jóvenes se acercan a los partidos políticos, pero pensando de la misma manera que los dinosaurios. Pues entonces, ¿dónde ¿Cómo se está? enriquecen rápido? ¿Sí? Sí, ¿Sí? entonces, Entonces, mire, pues, si quisiéramos poner un camino de salida, o es muy complicado e imposible, o es muy simple. Una de las dos. El camino complicado es el que estamos agarrando. Polarización, división. división. Y el camino simple es, como vengo insistiendo yo, un puente de oro para todos. Ese puente de oro, amnistía, Empieza en la amnistía, empieza en la ley de punto final. Se acabó todo, muchachos. Al 1 de noviembre del 2023 se olvida el que robó impuestos, el que mató, el que hubo genocidio, el que bloqueó. Porque usted sabe, ya hoy en el Ministerio Público ya metieron una denuncia contra los 48 cantones y los dirigentes indígenas por los bloqueos y los daños que hicieron los bloqueos. sí, Los porque van a perseguir. ahora viene la persecución, pues, Exactamente, selectiva. exactamente. Ahí vamos. Entonces,
para poder realizar esa amnistía hay que emitir un acuerdo gubernativo. Una ley que la tiene que emitir el Congreso. Se perdona todo y no volvemos a saber de esa babosada nunca. Pero ahí se van a colar un montón que nada. Ahí se va a colar Otto Pérez y se va a colar todo el mundo, pues. Pero no hay otra salida. No, yo no veo otra salida. No lo veo. Si seguimos defendiendo el que me ofendió y me la tiene que pagar, la ley del talión del ojo por ojo solo nos va a dejar ciegos. Ojo por ojo nos quita los ojos. Ciegos. Tenemos Pero ahora, que... es que si se lo preguntamos a alguien que no va a querer. No va a que querer. ya sea del ejército, de la guerrilla, que al que le torturaron, un hermano al que lo masacraron, no creo que vaya a estar de acuerdo con una ley de amnistía. No va a querer. Y es lo que le digo. Mientras nos enfrentamos a una realidad de tanta división, no avanzamos. Indicadores sociales y económicos de todo tipo, peor que hace 30 años. ¿Por qué? Porque se nos va la vida en la venganza. Nos tenemos que vengar del que nos robó en el negocio. Nos tenemos que vengar del que nos torturó. Nos tenemos que vengar del que robó. Nos tenemos que vengar. Y ese ciclo da y da y da y da vueltas. Vino la si sigue en el 2010, en el 2007. 17 años han pasado. ¿Y dónde estamos? Estamos peor. Sí, es que solo con las primeras acciones que hizo Jimmy Morales para blindarse y protegerse, y lo mismo está haciendo pues el señor Yamatei con la fiscal general, pues prácticamente. Ahora, ya para cerrar esta charla interesante que pues no hay una varita mágica, pero de alguna manera nos explicamos una serie de acontecimientos. ¿Qué nos espera para los próximos días? Y de hecho vamos a llegar al 14, él va a tomar posesión dándose 2 escenarios con o sin partido y nada. Seguimos, bueno, usted lo dijo al principio, cambiamos tal vez de bus, pero el piloto es el mismo. No, al revés. Cambiamos el piloto, pero el bus es el mismo. Sí. Sí. Es que eso es lo que yo vengo prediciendo. Sí va a haber cambio de gobierno, probablemente sin partido, un escenario de ingobernabilidad absoluta. Fíjese que usted ha oído muchas veces que mi dicho favorito, que es ten cuidado con lo que deseas, que se te puede cumplir. Samuel Pérez presumía que como no tenían mayoría en el Congreso, iban a gobernar con las masas en la calle. Sí. Se le cumplió. Las masas están en la calle. Y le dijeron, usted no manda aquí. ¿Se da cuenta? La ley de la atracción, dice usted. Cabal. Entonces, la situación, mire, este hoyo y esta turbulencia la vamos a pasar. Lo que va a ser bien complicado es un gobierno sin poder real en un clima de ingobernabilidad. Y los primeros 100 días de ese presidente nuevo ya se le pasaron, ya se le agotaron. Porque la gente, los mismos liderazgos ancestrales, están diciendo que el presidente electo no tiene liderazgo. Bueno, Entonces, y ya por último. ¿cómo va a liderar la nación cuando haya alguna tormenta? Sí, usted dijo que al siguiente día de que fueron allanadas la sede del Ministerio Público, él hubiera tomado un avión y hubiera volado. Bueno, ya por último, como reflexión y para las próximas elecciones, si hubiera ganado el voto nulo, ¿estaríamos en qué escenario? Por lo menos estaríamos en un escenario legal y ordenado. Con diferentes candidatos en la primera y segunda vuelta. Aunque hubieran sido los mismos, hubiera sido un escenario
legal y ordenado. No habría duda de la legitimidad de la elección, del candidato, del partido, ni del ganador. Entonces sí tenía razón, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, doctor Aquiles Fallase. Siempre es un gusto platicar con usted. Bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días y vamos a planificar. Y le agradecemos a Canal 4 y recuerde que aquí ya es todo un personaje de usted aquí en San Marcos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego a ustedes también allá, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.